¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos hoy lunes, hermano, a un estudio más de las palabras del Maestro. Amén. Recuerde que ahorita los días lunes, durante este mes de marzo, no estaremos compartiendo acerca de las clases del Instituto Bíblico, debido a que estaremos aplicando exámenes, ¿verdad? Los alumnos del Instituto Bíblico se están preparando para presentar sus exámenes, hermano, durante este mes. Así que ese es el motivo, hermano, por el cual haremos una pausa en los temas del Instituto Bíblico y estaremos hablando, fíjese bien, como lo dijimos ya desde la semana pasada, todos los lunes de este mes de marzo estaremos predicando acerca de las palabras del Maestro. Amén. Esto nos refiere obviamente a los evangelios, ¿verdad? A pasajes, hermano, a vivencia, a las experiencias que nuestro Señor Jesucristo tuvo, pero sobre todo esas enseñanzas preciosas, hermano, que están escritas para cada uno de nosotros. Amén. Mire, la semana pasada hablamos acerca de los que querían seguir a Jesús. Amén. Y yo le invito a que si usted no lo ha visto, vea esa preciosa enseñanza que se compartió, ¿verdad? Y tome de ella, hermano, todo ese contenido rico, vasto, espiritual para su vida. Amén. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a hablar, hermano, de otro pasaje también en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y de hecho es un pasaje que, fíjese bien, solamente Lucas, hermano, lo menciona. Es decir, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan lo mencionan en sus evangelios, solamente Lucas. Amén. Pero bueno, pues mire, antes de continuar, ¿verdad? Bueno, pues quiero darle la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos ven, sea en sus hogares, sea en alguna oficina, en su trabajo, en el camino, donde quiera que usted nos vea, incluso en la calle, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, nos da mucho gozo que usted esté atento a las palabras de Dios y que no deje caer a tierra ninguna de estas. Amén. Estamos viviendo en tiempos en los cuales necesitamos la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que creo que lo más importante que podemos hacer es determinar un tiempo para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Así que sean todos bienvenidos en Sudamérica, ¿verdad? Aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Oriente, en todos lugares donde la transmisión llegue. Que el Señor les bendiga. Nos gozamos, cuentan con nuestro apoyo, cuentan con un servidor. Y aquí estamos, hermanos, para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén, que es compartir de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué le parece? Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a orar también. Mire, le comparto la cita. Vamos a estar compartiendo, predicando del Evangelio de Lucas en el capítulo número 13. Amén. Pero vamos a orar antes que cualquier otra cosa. Vamos a pedir la guianza del Señor, la guianza de su Espíritu, para que Él hable a nuestra vida en esta noche. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Gracias te damos, Señor, en esta noche por esta reunión. Gracias por este hermoso tiempo. Mi Señor, en tus manos nos ponemos y te pedimos, guíanos a través de la Escritura hacia toda verdad. Espíritu Santo, recuérdanos las palabras del Maestro, de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo precioso que nos das. En tus manos estamos y que a través de esta palabra nuestra vida, Señor, sea transformada. Te damos a ti la honra y la gloria por siempre. En tu nombre, amén, Señor. Bien, quiero pedirle, ¿verdad? Como ya se lo mencioné, abra conmigo su Biblia en el capítulo número 13 del Evangelio de Lucas. Amén. Y vaya conmigo ahí en el capítulo número 13 al versículo número 10. Amén. Lucas capítulo 13 y versículo número 10. Le hemos llamado, hermano, a la predicación, al tema de esta noche, ¿verdad? Jesús sana a una mujer en el día de reposo. O bien también le hemos llamado sanidad en el día de reposo. Amén. Tenemos, hermano, delante de nosotros, fíjese bien, un pasaje, hermano, que es controversial. Es controversial, hermano, desde el punto de vista de aquellos, hermano, que no estuvieron de acuerdo en lo que Jesús enseñó y sobre todo en lo que Jesús hizo. Porque para ellos, hermano, lo que está aquí escrito, el pasaje que tenemos aquí, pues representaba el romper, el quebrantar las leyes establecidas por Dios. Sin embargo, hermano, pues nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo no vino a nada de eso.
todo lo contrario. Jesucristo vino a confirmar. Jesucristo, hermano, vino a cumplir todo lo que estaba escrito. Pero la gente no se daba cuenta de ello, y mucho menos los que eran religiosos, los que tenían el conocimiento de Dios, los que debían, fíjese bien, de enseñar a los demás el amor de Dios, fueron quienes menos se dieron cuenta de ello. Amén. Así que, si ya está conmigo, ahí en Lucas capítulo 13, versículo número 10, fíjese bien, leemos la palabra del Señor así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, qué hermoso, fíjese, dice, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. ¿Qué le parece, hermano, la lectura que acabamos de tener? El pasaje, la descripción, hermano, de una experiencia, hermano, grande, importante que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Como lo decía al principio de la transmisión, solamente, fíjese bien, es Lucas, hermano, quien habla acerca de este pasaje. Ninguno otro de los evangelistas, ¿verdad?, mencionan, hermano, esta experiencia que Jesucristo tuvo. Y esta experiencia, hermano, fíjese bien, nos muestra algo tan peculiar, algo tan importante, que nosotros, hermano, no debemos de pasar por alto. Y esto, ¿sabe qué es? Mire, que todo lo que Dios ha hecho, lo ha dado para nuestro bien. Amén. Sin embargo, no nos vayamos con aquello que Dios ha hecho, sino que vayamos con Él, quien ha dado todas las cosas para nuestro provecho. Amén. Mire, no le quiero decir más, sino que lo vayamos viendo, hermano, conforme a la Escritura, para poder llegar a ese punto, hermano, que le acabo de decir. Pero no pierda de vista ello que le acabo de comentar. Muchas de las veces, hermano, nos podemos ir, fíjese bien, podemos preferir en nuestra vida lo que una persona da y no a la persona que lo da. Amén. Ese es un punto muy importante que yo le pido, no pierda de vista. Amén. Bueno, comenzando, hermano, fíjese bien, nuevamente desde el versículo número 10, dice que enseñaba Jesús en una sinagoga y lo hacía en el día de reposo. Aquí nos menciona, hermano, este versículo 2 cosas muy importantes. La primera, hermano, es el lugar en donde Jesús estaba enseñando. Quiero decirle de antemano que esta sería la última ocasión, escúchelo, la última ocasión que Jesús enseñaría en una sinagoga. Ya no se lo permitirían. Aquellos que eran religiosos, hermano, de aquella generación en la cual Cristo vino, ya no le permitirían a él, al maestro, fíjese bien, que entrara a una sinagoga a enseñar. Y esto, hermano, obviamente por los celos, por la envidia, porque no toleraban, no soportaban la sabiduría con la que Cristo hablaba, ¿verdad? Y creo, hermano, que eso es algo muy notorio. Y creo también, hermano, que en lugar de que fuera así, no cree que debiera de ser lo contrario. Déjele digo por qué. Porque una sinagoga, fíjese bien, era considerado más que un centro de reunión, era considerado, hermano, un lugar en el cual se hablaba de Dios. Es decir, se leía la ley de Moisés, se leía, hermano, la ley de Dios. Y creo, hermano, que estará de acuerdo conmigo en que este debiera de ser el lugar más apropiado en el cual le permitieran a Jesús enseñar la palabra de Dios. ¿No lo cree?
Sin embargo, hermano, nos damos cuenta, fíjese bien, de que esta sería la última ocasión en la que Cristo, hermano, enseñaría la palabra en una sinagoga, en un lugar en donde se suponía que eso era lo que se debía de hacer. Sabe, hermano, esto nos habla mucho hoy en día a nosotros, hermano, respecto a lo que vemos, respecto a lo que sucede. Creo, hermano, que hoy en día, fíjese bien, nos congregamos, nos reunimos en ciertos lugares. ¿Sabe para qué? Para que la palabra de Dios, hermano, nos sea transmitida, nos sea enseñada. Pero sabe que en muchos lugares, hermano, el entretenimiento, falsas manifestaciones, incluso hasta chistes, hermano, y estrategias humanas, estrategias de hombres, filosofías huecas, sutilezas humanas, es decir, hermano, todo lo que el hombre propone, fíjese bien, está sustituyendo la predicación de la palabra de Dios. Se da cuenta, hermano, de que lo que pasó con Jesús cuando estuvo aquí es algo que hoy en día puede estar o continuar sucediendo, que en los lugares en donde se supone la palabra de Dios se debe de predicar, son los lugares, hermano, en donde se oye todo, fíjese bien, todo como algo de lo que acabo de mencionar, pero menos la palabra de Dios. Creo, hermano, que tenemos que reflexionar en eso, ¿no lo cree? Tenemos que estar seguros, fíjese bien, de estar en una iglesia, de estar en una congregación en donde se predique la palabra de Dios. ¿Puede decir usted un amén a eso? No un lugar, hermano, en donde nos manipulen, nos controlen. No en un lugar, hermano, en donde nos entretengan por medio de un espectáculo musical, por medio de chistes, por medio de testimonios, por medio de manifestaciones que tratan de aparentar que son de Dios cuando en realidad no lo son. Creo, hermano, que nuestras congregaciones se deben de caracterizar por el hecho de que desde nuestros púlpitos se predique la sana palabra de Dios, la sana doctrina de la Escritura. Amén. Bueno, esto es algo, hermano, que le pasó a Jesús y es algo, hermano, que, como le digo, puede estar sucediendo hoy en día. Asegúrese, tenga cuidado de eso. Amén. Y la exhortación es la misma. Si usted se da cuenta de que no está, fíjese bien, en una iglesia en donde se predica la palabra de Dios, bueno, pues ¿qué le puedo decir? Usted puede tomar una decisión. ¿Sabe por qué? Porque un día, hermano, le tendremos que dar cuentas de nuestra vida, de lo que hayamos hecho, hermano, en nuestra vida, hermano, al Señor Jesucristo. Amén. Y sabe que en nuestra vida cristiana tenemos, hermano, que ser responsables de ella. Y no nos podemos escudar en que, pues, el pastor o que los líderes o que el apóstol o que fulano, sutano, perengano. No, hermano, debemos de tener cuidado. Y esta es una exhortación que hago, fíjese bien, con sabiduría. Amén. Pero lo que debemos de buscar en nuestra vida, fíjese bien, es congregacionalmente estar en un lugar en donde se nos enseñe la palabra de Dios. Amén. Fíjese bien, lo segundo que nos dice este versículo, hermano, es el hecho de cuándo era que Jesús estaba, hermano, enseñando. Lo primero ya lo vimos, es el dónde. Ahora lo segundo es el cuándo. El cuándo nos dice aquí, hermano, es de que lo hacía en el día de reposo, ¿sí? Situándonos, hermano, en el contexto judío o en el pensamiento judío, el día de reposo, hermano, es muy importante y lo sigue siendo hasta el día de hoy para los judíos. Este día de reposo, fíjese bien, comienza el día viernes, hermano, a las 6 de la tarde y termina el día sábado también a las 6 de la tarde. Es decir, el calendario judío, hermano, no es igual al calendario que nosotros, hermano, tenemos o que nosotros conocemos. Es un calendario diferente, es un horario distinto, ¿verdad? Y el día de reposo, fíjese también, hermano, nos indica que es algo característico, es algo tan significativo para el pueblo de Dios que fue el motivo, hermano, del pleito, del conflicto del cual estaban haciendo objeto al Señor Jesucristo. El día de reposo, hermano, nos remonta, fíjese bien, a aquel día en el cual cuando Dios, hermano, creó todas las cosas, lo hizo durante 6 días. Mas en el séptimo día, fíjese bien,
Dios, hermano, descansó de toda la obra que había hecho. Por lo tanto, hermano, ese es el principio fundamental, fíjese bien, del día de reposo. Le fue dado, hermano, al pueblo de Dios, a los judíos, el guardarlo. Y eso significa que ellos, hermano, tenían prohibido, fíjese bien, realizar cualquier tipo de obra, cualquier tipo de trabajo en ese día. Lo único que tenían que hacer, hermano, era admirar, era descansar, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Dios, hermano, les daba, por toda la provisión, por la salud, en todas las áreas de sus vidas. Lo que la ley les mandaba, fíjese bien, era no hacer ningún trabajo durante el séptimo día, durante el día de reposo, sino solamente darle gracias a Dios por todas las cosas que Él, hermano, les daba. Quiere decir entonces, fíjese bien, que la persona que no hacía lo que estaba escrito, lo que tenían que hacer en ese día, pues era considerada una persona que estaba infringiendo la ley. Y había castigos, hermano, para aquellos infractores del día de reposo, que eran, hermano, desde cuestiones, ¿verdad? Castigos que podríamos decir sencillos hasta los más crueles, los más drásticos, para las personas que obviamente transgredían el mandato, hermano, de guardar el día de reposo. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, con esto nos damos cuenta de que Cristo, hermano, no es que se le olvidara, no es que pasara por alto la importancia del día de reposo y mucho menos lo que esto significaba para ellos como judíos, porque recordemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo también era judío. Entonces lo que vemos aquí se da cuenta, como lo decía también en la introducción, es un pasaje controversial, porque estamos hablando, fíjese bien, de un judío, es decir, de Jesús, haciendo, fíjese bien, una obra, haciendo un trabajo en el día en el que para ellos como pueblo de Dios, hermano, era tan importante el no hacerlo. Y sobre todo, en un lugar, fíjese bien, en una sinagoga, en donde mucho menos ningún tipo de obra se tenía que realizar. ¿Me estoy explicando? El contexto, hermano, de la historia, de la experiencia de Jesucristo, hermano, con estas personas, es en lo que nos sitúa. El contexto de todo esto que estamos mencionando nos lleva, hermano, a entender, fíjese bien, la problemática en la que Cristo, hermano, se vería inmerso. Sin embargo, escuche lo que le voy a decir. Una problemática para el hombre. Sin embargo, para Dios no sería ningún tipo de problema. ¿Me escuchó bien? El hombre, hermano, fíjese bien, crea una tormenta, como decimos, ¿verdad?, en un vaso con agua. Cuando Dios, fíjese bien, ha creado todas las cosas con un propósito, hermano, superior, con un propósito obviamente divino, y Él lo ha dado al hombre para que éste, fíjese bien, admire al Dios que lo ha dado y no se conforme con aquello que ese Dios todopoderoso ha dado. Me estoy explicando. Tanto es importante lo que Dios ha dado, pero déjeme decirle que todavía es más importante quien lo ha dado. En este caso, nuestro Dios. Y quiero decirle, hermano, que esa es la base, fíjese bien, para lo que estaremos, hermano, compartiendo el día de hoy. No, hermano, por voluntad humana, no por argumentos humanos, sino por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Amén. ¿Está el Señor hablando a su corazón? ¿Quiere que Él continúe hablando a su vida? Entonces, sigamos, hermano, estudiando de su palabra. Amén. Dice, hermano, en el versículo número 11, fíjese bien, dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿En dónde, hermanos, estaba esta mujer? Esta mujer, hermano, estaba, fíjese bien, en la sinagoga, ¿sí? Andaba allí, hermano, en la sinagoga. Jesucristo, fíjese bien, qué hermoso. Esta mujer tenía 18 años padeciendo una enfermedad que era originada, fíjese bien, por un espíritu.
¿Se da cuenta de esto? ¿Quién, hermano, le podía revelar esto a Jesús, sino el mismo Espíritu de Dios que estaba en él? Me explico. El Espíritu de Dios a través, hermano, de los dones del don de discernimiento, ¿verdad? Del don de ciencia. Cristo podía entender, podía saber qué era lo que sucedía en el corazón de las personas, en la vida de las personas, hermano, alrededor de él. Escuche esto. Cristo, hermano, sabía que el padecimiento, fíjese bien, que esta mujer tenía, era ocasionado por un espíritu, ¿sí?, de Satanás. Un espíritu demoníaco, un demonio, hermano, en otras palabras. Y que la mujer estaba así, fíjese bien, desde hace 18 años. Qué tremendo, ¿no le parece? Hermano, 18 años es toda una vida, ¿no lo cree? Y cómo esta mujer, fíjese bien, había luchado, había gastado, había procurado, hermano, su salud. Sin embargo, su salud se vio deteriorada, fíjese bien, por un espíritu del enemigo. Y 18 años, hermano, estar padeciendo esa situación. Y nos dice, hermano, que andaba encorvada, ¿sí? Esta mujer no se podía enderezar, dice, que de ninguna manera, ¿sí? Se da cuenta, hermano, del problema, de la situación que esta mujer tenía. No nos dice, hermano, la edad de la mujer. Sin embargo, nos dice el tiempo que tenía, hermanos, enferma, ¿sí? Pero no olvide este punto. El motivo o el origen de su enfermedad no era, fíjese bien, tanto de un aspecto físico, sino que el motivo, hermano, o el origen de esta enfermedad tenía que ver, hermano, de una forma espiritual. Es decir, se lo vuelvo a reiterar, un espíritu, hermano, no de Dios, sino un espíritu, hermano, del enemigo de Dios, estaba produciendo esa enfermedad en esta mujer. Sabe, hermano, que esta es la base. Esto que acabamos de mencionar es la base, hermano, del por qué, fíjese bien, muchas de las veces Cristo, cuando se trataba de un caso, fíjese bien, de una mera enfermedad, Cristo, en lugar, hermano, de enfocar la sanidad de la persona en lo físico, fíjese bien, atribuía la enfermedad a lo espiritual. Porque hay enfermedades, fíjese bien, déjele digo esto, hay enfermedades, hermano, que se originan desde el punto de vista espiritual. Es decir, en algún momento, fíjese bien, de la vida de alguien, de la vida de una persona, se abre una puerta, ¿sí? Y esa puerta, al estar abierta por medio del pecado, por medio de carnalidad, por medio de algún vicio, por medio de alguna circunstancia, hermano, que meramente lleve a que en su vida se autorice o se cedan derechos, fíjese bien, para que no la presencia de Dios, sino todo lo opuesto, sino para que espíritus, fíjese bien, del enemigo produzcan en la vida de la persona, al poseerla, al habitar allí, fíjese bien, produzcan un padecimiento, una enfermedad, produzcan una manifestación en la vida de una persona que consiste en algún deterioro de alguna facultad física. En el caso de esta mujer, hermano, era el hecho de que no se podía enderezar. Siempre, hermano, estaba encorvada. Y tal vez la gente, hermano, fíjese bien, al verla y no darse cuenta del motivo de la enfermedad, simplemente, hermanos, se lo atribuían a que sus huesos estaban chuecos, se lo atribuían a que era una persona que estaba cargada de resentimientos, de odio, de amargura, ¿verdad? Y que eso originaba, hermano, que sus huesos, fíjese bien, le impidieran tener la libertad de poderse enderezar. Y de ello, hermano, pues el poder caminar, el poder estar de pie, el poder cargar, el poder trabajar, el poder realizar actividades como normalmente cualquier persona derecha, hermanos, es decir, erguida, lo pudiera hacer. La gente, hermano, podía verlo con sus ojos naturales. Pero Cristo, hermano, al ver a esa mujer en ese lugar, en la sinagoga, y en ese día de reposo, detectó, supo, hermano, que el motivo de su enfermedad era debido a una influencia o hasta una posesión, fíjese bien, de un demonio que estaba deteriorando, hermano, su salud
en lo físico. Se da cuenta de lo importante, hermano, que es el poder tener la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida, tocante a los dones, hermano, de conocimiento o de revelación, para poder discernir, para poder tener ciencia, es decir, conocimiento, y darnos cuenta, hermano, del por qué una persona, por ejemplo, puede estar, hermano, padeciendo algún tipo de dolencia, de enfermedad, algún tipo, fíjese bien, de deterioro en su vida. Si no nos damos a la tarea, fíjese bien, como iglesia, de despertar en los dones espirituales, mire, una persona se puede estar tratando durante años con un doctor y jamás ver la restauración en su salud. ¿Por qué? Porque el problema no puede estar en lo físico, sino que el problema bien pudiera estar en algo espiritual. Iglesia, se da cuenta de lo importante que es el que desarrollemos madurez, el que desarrollemos nuestros dones espirituales. Cristo, hermano, lo detectó inmediatamente. Supo lo que la mujer tenía y escuche, Cristo sabía cuál era la solución. Entonces, fíjese bien, hasta aquí, hermano, fíjese bien, hasta aquí nos damos cuenta de algunos puntos muy, pero muy importantes. Fíjese bien. Jesús estaba en una sinagoga, en el lugar en donde se suponía se debía de predicar la palabra, la ley. Número 2, era un día de reposo, ¿sí? Un día en el cual, fíjese bien, el pueblo de Dios debía, fíjese bien, de amar a Dios antes que aquello, hermano, que Dios les pudiera dar. Y si Dios les había dado el hecho de que respetaran ese día, era, fíjese bien, no por la grandeza, hermano, meramente de lo que tuvieran que hacer en ese día, sino por la grandeza meramente de quien había instituido ese día. Amén. Y encima, fíjese bien, lo tercero que vemos hasta aquí es el hecho, hermano, de que Cristo detecta a una persona que por una opresión demoníaca se encontraba enferma. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es, hermano, lo más lógico? ¿Qué es, hermano, lo más obvio que Cristo, hermano, tendría que hacer? Solamente hay dos opciones. Número 1, o que Cristo, hermano, la sanara, ¿verdad? O número 2, que Cristo le dijera, ven mañana temprano, ¿verdad? Deja que se acabe este día de reposo y ven mañana, ¿sí? O yo te busco mañana para liberarte y que seas sana, ¿sí? Y yo me pregunto, hermano, fíjese bien, con estas dos opciones que yo le comento, que yo le presento, ¿sí? ¿Qué es, hermano, lo que hay en el corazón de Dios? Más allá, fíjese bien, de lo que el hombre ha tomado, de lo que ha recibido de Dios, para poderse dar cuenta, el hombre precisamente, para poderse dar cuenta del Dios tan grande, del Dios tan amoroso, del Dios tan maravilloso que tenemos. ¿No lo cree? Quiero decirle, fíjese bien, que todo lo que está escrito en la ley, ¿sí? Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, todo lo que el pueblo judío conoce como la ley, le fue dado, fíjese bien, bajo el precepto del amor. Pero el pueblo de Dios, fíjese bien, hizo a un lado el amor y tomó el mandamiento. Y el mandamiento lo convirtió, fíjese bien, en algo, hermano, religioso. Lo convirtió en algo, obviamente, sin amor. Le quitó, fíjese bien, el amor al mandamiento. Y cuando el pueblo de Dios hizo eso, es como haber hecho a un lado a Dios y quedarse únicamente, fíjese bien, con un mandato que lejos de que manifestara el amor de quien lo dio, simplemente, hermano, manifestaba la dureza del corazón del hombre. Entonces, fíjese el peligro, hermano, de quitar o de sacar el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando el amor de Dios, hermano, no está presente en nuestras vidas, mire, nos hacemos duros, ¿sí? Nos hacemos religiosos.
Y por ahí se conoce una palabra, ¿verdad?, que a veces se menciona mucho y que también es muy controversial dentro de las iglesias cristianas o dentro del cristianismo, que es la palabra legalismo, ¿sí? En otras palabras, ¿sabe qué es el legalismo? El legalismo es el resultado de extraer el amor de Dios a todo lo que Él nos ha dicho y a todo lo que Él nos ha dado. Y entonces es aquel intento humano, fíjese bien, que hacemos cada uno de nosotros de poder agradar a Dios. Cuando la única manera de poderlo hacer, hermano, es en la misma línea en la que Dios nos lo ha dado, que es el amor. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, el pueblo de Israel, el pueblo judío, aún en los tiempos en los que Cristo, hermano, tuvo esta experiencia, era un pueblo, hermano, que extrajo el amor de Dios de una ley que les fue dada precisamente por ello. Cuando Dios, hermano, establece sus mandamientos a través de la ley, hermano, Él lo hizo con el fin de cuidar a su pueblo, de que amando a su pueblo permaneciera bajo su cuidado. Amén. En otras palabras, la ley fue dada por amor. No, hermano, por quererlos manipular, controlar, por quererlos forzar, fíjese bien, a hacer cosas, hermano, que ellos no quisieran hacer, sino que toda la ley, se lo vuelvo a decir, es la manifestación, hermano, más grande del amor de Dios. Es por ello que cuando Cristo, escuche, cuando Cristo viene, hermano, Dios establece que ahora el nuevo pacto en Él, fíjese bien, es, hermano, más grande y es superior a todo lo que estaba establecido en el antiguo pacto. ¿Sabe por qué? Porque si la ley manifestaba el amor de Dios y el hombre siguió la ley dejando a Dios al quitar el amor de Dios, fíjese bien, ahora en Cristo Jesús, escúchelo, Cristo es la manifestación más excelsa, más sublime, más grande del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no vino a abrogar la ley ni los profetas, dice la palabra, sino que Cristo vino a cumplirla. Amén. Entonces Cristo, hermano, es la expresión más grande del amor de Dios. Y es por ello, hermano, que fíjese bien en cartas como las de Pablo a los romanos, a los gálatas, encontramos, hermano, el hecho de que si el antiguo pacto, fíjese bien, tenía como propósito reconciliar al hombre con Dios, pero el hombre, hermano, convirtió aquel primer pacto, aquel antiguo pacto, en hechos, hermano, de legalismo, de religiosidad, porque se olvidaron del amor de Dios. Entonces ahora, en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús, hermano, no podemos, fíjese bien, sacar el amor de Dios, no podemos rechazar el amor de Dios, porque Cristo mismo es la expresión máxima de ese amor de Dios para todos nosotros. Amén. Y si hoy, hermano, escuche, si hoy bajo este nuevo pacto rechazamos el amor de Dios, es lo mismo que estar rechazando a aquel que murió por nosotros en una cruz. Oh, gloria a Dios. Alabe al Cordero de Dios. Amén. Ahora, fíjese bien, este era el contexto, hermano, bajo el cual estaba sucediendo todo esto, ¿sí? Y vamos a continuar. Fíjese bien, cuando Jesús en el verso 12, dice, cuando Jesús la vio, es decir, a la mujer, la llamó y le dijo. ¿Se acuerda? ¿Dónde estaba Jesús? En una sinagoga. ¿Qué día era? El día de reposo. ¿Cuál era el problema? Que allí había una mujer que estaba, fíjese bien, bajo una opresión del enemigo desde hace 18 años que le producía una enfermedad en sus huesos, en su columna, hermano, en su cuerpo. No se podía enderezar, estaba encorvada. Bueno, a esa mujer, en ese lugar y en ese día, Jesús la llamó y le dijo algo. ¿Qué le dijo? Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sí? Y en el verso 13, qué hermoso, léalo conmigo, dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Oh, hermano, alabe al Señor, alabe a Cristo. Hermano, qué hermosa enseñanza tenemos delante de nosotros, ¿no lo cree? Hermano, abramos nuestro corazón, rindámonos a Jesús y dejemos que su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Amén. Fíjese, hermano, uno ve lo que dice el verso 12 y 13, ¿verdad? De que en ese lugar, en ese día y ante ese problema, Jesús llama a la mujer y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Sabe que con esas palabras, fíjese bien, la autoridad del Hijo de Dios hizo que la opresión demoníaca en la mujer fuera echada, hermanos, fuera de ella, saliera de la mujer. Y con eso, fíjese bien, en el verso 13, nos dice, hermano, que Jesús poniendo las manos sobre ella, dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hacía? Glorificaba a Dios. Fíjese bien, vemos aquí algunos aspectos también muy importantes. Póngame mucha atención. Amén. Lo que vemos aquí, hermano, es el hecho, fíjese bien, de que Cristo, hermano, no podía esperar aún a que terminara el día de reposo o estar en otro lugar que no fuera la sinagoga para llevar a cabo los planes de aquel, ¿sí?, que les había dado una ley a ellos como judíos, los cuales se olvidaron de aquel quien les dio la ley y se enfocaron religiosamente, legalistamente, solamente en la ley que habían recibido de él, ¿sí? Entonces, Cristo, hermano, no pudo esperar. ¿Por qué? La respuesta está, hermano, en el hecho siguiente. La respuesta radica en el hecho, hermano, de que Cristo, fíjese bien, sabía cómo era el corazón de su Padre. Y Cristo, sabiendo que la ley habiendo sido dada por amor, Cristo sabía que el amor de su Padre no permitiría que ni un minuto más aquella mujer, hija de Abraham, siendo judía, que ni un minuto, ni un segundo más pasara esa mujer bajo esa opresión de Satanás. O sea, Cristo sabía que su Padre, quien habiendo dado por ley, por amor la ley, Cristo sabía que su Padre por amor también ejercería tal bondad para sanar, para liberar a aquella mujer, aun siendo un día, fíjese bien, en el cual el hombre se olvidó de darle gracias a Dios por el amor con el cual Él los amaba, ¿sí? Y se enfocaron únicamente en un mandamiento que, haciéndolo, fíjese bien, estricto, duro y legalista, al extraer de Él el amor, simplemente les llevaría a no darse cuenta de la misericordia y del amor de Dios tan grande a favor de todos sus hijos. ¿Me estoy explicando? Mire, quiero ahondar todavía un poco más, hermano, en lo que Cristo, hermano, acababa de hacer. Mire, vamos a ver. Aquí vemos, hermano, que Cristo le dice a la mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad, ¿sí? En ese instante, Satanás la dejó. Su demonio, la opresión demoníaca, se fue de la mujer. Cristo, dice la Escritura, que pone las manos sobre ella, ¿sí? Ahora, esto de que pone las manos sobre ella, fíjese bien, es algo hermoso. ¿Sabe por qué? Porque es algo, hermano, de lo cual se deriva, fíjese bien, esa importante enseñanza o doctrina de la imposición de las manos. Pero sabe que Cristo, hermano, haría esto, fíjese bien, con base a lo que un personaje muy, pero muy importante para los judíos también realizó miles de años atrás. ¿Sabe de qué personaje le hablo? Del padre de la fe, del amigo de Dios. Amén. Abraham. Ese hombre, hermano, que para el pueblo de Dios, fíjese bien, hermanos, es el mayor o el máximo representante, por así decirlo, hermano, del pueblo judío. ¿Me explico? ¿Sí? Abraham, fíjese bien, en Génesis capítulo número 20 y versículo número 17, nos dice, hermano, ese pasaje que oró por otro, hermanos, llamado Abimelech, ¿verdad?
Y cuando Abraham ora, fíjese bien, según el Midrash, ¿verdad? Que es un libro que nos habla acerca de las costumbres, que explica, fíjese bien, todo lo contenido en la ley de Dios. Bueno, nos habla, fíjese bien, de que la manera en la que Abraham oraría por Abimelech sería, hermano, poniendo las manos sobre él. Cuando Abraham ora a favor de Abimelech, ¿qué sucedió? Sucedió, hermano, que el daño que había venido sobre Egipto, ¿sí? Porque en ese momento Abraham con su esposa se encontraban, hermanos, con Abimelech en Egipto, por alguna circunstancia, hermano, que los llevaría hasta allí. Fíjese bien, la matriz de las mujeres, ¿verdad? Había sido cerrada, es decir, no podían tener hijos. Y cuando Abraham ora, hermanos, ora por Abimelech, ¿sabe qué milagro sucedió? Sucedió, hermano, que aquella consecuencia de que las matrices de las mujeres, hermano, fueran cerradas, fíjese bien, terminaría, sino que habría, fíjese bien, sanidad para toda la nación a través de la imposición de las manos de Abraham sobre Abimelech. Bueno, lo mismo vemos aquí. Vemos que Jesús, fíjese bien, vemos que el Hijo de Dios pone sus manos sobre una hija de Abraham, como él lo va a decir más adelante. ¿Qué era lo que Cristo estaba enfatizando? Mucha atención, mucha atención. El pueblo de Dios, fíjese bien, era muy celoso de la ley, ya lo vimos. Y ese celo se fundamentaba en un personaje o a partir de un personaje llamado Abraham. Porque a través de él, fíjese bien, vendría toda la línea, ¿sí?, que hoy se conoce como el pueblo de Dios. Abraham se conoce, hermano, como el padre, ¿verdad?, de la fe. Se conoce para el pueblo de Dios, hermano, como ese máximo representante, ese patriarca, fíjese bien, que es importantísimo para ellos como pueblo de Dios, como judíos. Por lo tanto, entienda, hermano, lo que Cristo está haciendo. Cristo, al poner sus manos sobre esta hija de Abraham, lo que estaba haciéndole ver a los que estaban allí en la sinagoga es que él estaba haciendo algo, número uno. O sea, en primer lugar, él estaba haciendo algo que conforme al amor de su padre, fíjese bien, que era Dios, era más importante hacer que lo número dos. Que aquello, hermano, que ellos como pueblo de Dios sabían que no tenían que hacer, un mandamiento, fíjese bien, respetarlo al grado que si aún una persona estaba enferma, no tenían que hacer nada por ella. Y partiendo esto de un personaje que es Abraham, que era representativo y significativo para ellos en la ley. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús en otras palabras? Jesús, hermano, fíjese, le estaba dando su lugar a Abraham, ¿sí?, al hacer algo que él había hecho. Pero otra cosa, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba poniendo por encima de Abraham el amor del Padre, el amor de Dios. Por lo tanto, ¿qué era lo que ellos debían de hacer, los religiosos de aquel tiempo? Sí respetar a Abraham, pero moverse más por el amor de aquel a quien aún Abraham consideraba, hermano, como su Dios, como su Padre. ¿Quién es, hermano? Precisamente el Señor, quien es precisamente nuestro Dios todopoderoso. Pero no eran capaces de hacerlo. Me explico. ¿Por qué? Porque para ellos era más fácil, fíjese bien, irse, hermano, por lo que el Padre dio y hacer a un lado al Padre, quien fue quien lo dio. Y sabe que eso nos puede pasar a nosotros. Nos podemos enfocar más, fíjese bien, en un sistema que en aquel, hermano, que es el origen de ese sistema. Y yo le pregunto, ¿qué será más importante? ¿El sistema que una persona da o la persona misma que lo da? Creo que es más importante la persona misma que lo da. Amén. Y si yo entiendo, hermano, que si un conjunto de mandamientos Dios los dio por amor, entonces es el amor lo que me debe de mover a mí, ¿sí?, sin faltarle el respeto a nadie, el llevar a cabo actos, aún fíjese bien, en un día en el que para ellos como pueblo de Dios estrictamente no debían de realizar ninguna obra, ¿sí?, pero
hacerlo por amor, fíjese bien, llevar a cabo una obra por amor, sabiendo que aún en ese día el propósito que Dios tenía era, hermanos, admirar, era, hermano, simplemente descansar de toda la obra que Él había hecho. Y ahora para ellos como pueblo, el admirar a aquel que había hecho todas las cosas. Y no irse por las cosas, por todas las cosas que Él había hecho, sino irse con aquel que había hecho todas las cosas. Mire, vamos a avanzar para explicar todavía un poquito mejor ese punto. Amén, pero no se me pierda, no pierda de vista esto que es muy importante. Amén, fíjese bien. El problema, hermanos, comienza en el versículo número 14. Hasta aquí, hermano, pues aparentemente todo estaba bien. Pero en el versículo número 14, fíjese, dice, pero el principal de la sinagoga, ¿sí?, enojado, fíjese, de que Jesús hubiese sanado un día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Qué le parece esto? ¿Verdad? El principal de la sinagoga se enojó, ¿sí? ¿Y por qué se enojó? Se enojó, hermano, de que Jesús sanó a esta mujer que hace 18 años estaba bajo una opresión de Satanás y estaba enferma. ¿Cómo ve? Hermano, se enojó aquel hombre. Qué tremendo, ¿no le parece? Hermano, es como hoy en día, hermano, sigue pasando lo mismo, ¿sí? Mire, este hombre usó de justificación lo que la ley decía, ¿sí? Pero sabe que el enojo de este hombre nos muestra la envidia, nos muestra el celo, nos muestra, fíjese bien, aquellos sentimientos malintencionados hacia Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no fue él quien fue capaz de sanar a esa mujer. O sea, que no fue ese hombre, el principal de la sinagoga, quien hizo algo a favor de esa mujer, sino que fue Jesús. Ponga mucha atención, ¿sí? El versículo 14, hermano, es muy importante. Mire, hoy en día, hermano, agarramos de pretexto a veces hasta la misma palabra de Dios para manifestar cierto coraje o envidia hacia una persona que ha hecho algo que nosotros, hermano, no pudimos hacer, pero que lo debimos de haber hecho. Mire, le voy a decir algo. El principal de la sinagoga, ¿sí?, como el mismo título lo dice, era la persona que más que cualquier otra se debía de haber dado cuenta de la necesidad de esa mujer. ¿Y qué había hecho por ella? Absolutamente nada en 18 años. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando viene Jesús y la sana, la liberta, ese hombre se enoja. Entonces dice: hoy es día de reposo. Entonces agarra de pretexto el mandamiento del día de reposo para justificar lo que realmente había en su corazón, ¿sí? Entonces, hermano, fíjese bien, no podemos esconder, escúchelo, no podemos esconder nuestras intenciones, hermano, feas y malas detrás de un mandamiento bueno. No es correcto. Los mandamientos de Dios son buenos porque son dados por amor. Los mandamientos de Dios nos muestran el amor. Por lo tanto, no es correcto que yo use, fíjese bien, una palabra de Dios o un mandamiento de Dios para esconder en él, hermano, mi incapacidad, mi impotencia, mi envidia, mis celos, mi malicia, mi pecado. Y encima, fíjese bien, aplicárselo a una persona, ¿sí?, aplicándole la ley de Dios, aplicándole el que se está, fíjese bien, transgrediendo un mandato de Dios, cuando realmente lo que hay en mi corazón es lo que yo no tolero que otra persona esté haciendo. ¿Me está siguiendo? Entonces, para poder entender esto, fíjese bien, necesitamos explicar lo siguiente. Si el coraje, fíjese bien, si el enojo de este hombre, el principal de la sinagoga, fue que Cristo hizo eso en el día de reposo, hermanos, yo les pregunto, ¿cuál fue el pecado de Jesús? ¿Cuál fue, hermanos, el error de Jesús? ¿Cuál fue?
Si uno se pone a pensar, mire, pues el pecado o el error de Jesús fue que sanó a esa mujer. Bueno, déjele explico esto. Aún el oficio de un médico, fíjese bien, entraba dentro de las cosas que en el día de reposo no se debían de hacer. Es decir, si una persona buscaba a un médico en aquel tiempo, fíjese bien, lo buscaba porque tuvo un accidente, porque estaba en agonía, estaba a punto de morir o se encontraba en una condición muy crítica, fíjese bien, si lo buscaba en día de reposo, era merecedor de un castigo muy severo, hermano, que estaba establecido en la ley. ¿Qué tenía que hacer esa persona? Aún estando en agonía, aún teniendo un accidente, ¿verdad? Que ameritara que estuviera ahí un médico para sanarle, para ayudarle. Mire, se tenía que esperar hasta el día siguiente a que terminara el día de reposo. ¿Cómo ve? Porque el oficio de un médico, fíjese bien, era considerado dentro de aquellas actividades que no se debían de realizar en el día de reposo. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Mire, dentro de las cosas que no se debían de realizar en el día de reposo se mencionan, ¿verdad? Que son alrededor de 39 preceptos escritos, ¿verdad? Que no se debían de realizar en el día de reposo, ¿sí? Bueno, pues el sanar, escuche, era una de las cosas que un médico tenía prohibido también hacer en ese día. Qué tremendo, ¿no le parece? Imagínese una persona desangrándose. Imagínese una persona, hermano, prácticamente al borde de la muerte. Imagínese una emergencia, una necesidad, un problema, hermano, que ameritara la atención de un médico. El médico, respetando el mandamiento, tenía que decirle, espérense hasta mañana para que termine el día de reposo. ¿Y si se moría la persona? Si se desangraba, si requería algún medicamento y su estado venía a ser peor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ese fue, hermano, el error y el pecado por el cual estaban enojados en contra de Jesús. ¿Sí? Aquel hombre, hermanos, fíjese bien, acusó a Jesús de esas dos cosas. Número 1, de que había transgredido la ley. Y número 2, acusaba a Jesús de hacer algo que él debía de haber procurado hacer en la mujer, ayudarla. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. Se lo vuelvo a repetir. Hoy en día sigue pasando lo mismo. ¿Sí? ¿Qué? El que manipulamos a la gente por medio de algún mandamiento, cuando realmente lo que nos lleva a agarrar el mandamiento de Dios para manipular a la gente son las intenciones torcidas, envidiosas, malintencionadas, ¿sí? De celos y de ¿sabe cuánta cosa que hay en nuestro corazón? ¿Y dónde queda el amor de Dios? ¿Dónde queda el amor de Dios? Es algo fuerte, hermano, lo que vamos a llegar. Fíjese bien, sígame. ¿Qué dice Jesús en el verso 15? Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. ¿Cómo le dijo? Hipócrita. Ahora diga conmigo, mínimo. ¿Por qué mínimo? Hermano, pues cómo ese hombre estaba enojado por una obra buena que Cristo había realizado. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo le dice hipócrita, le estaba diciendo, no eres capaz de darte cuenta de aquel que dio el mandamiento por amor. Te fuiste con el mandamiento, te fuiste con las reglas, te fuiste con el sistema, pero no estás con aquel que dio el mandamiento, que dio las bases, que dio las reglas, que dio el sistema. Estás tú agarrando solamente lo que extrae el amor de aquel que dio las cosas por amor. Por eso le dice, hipócrita. Note, hermano, esa palabra. La palabra hipócrita, hermano, nos habla, fíjese bien, de aquellos que eran actores, que representaban un rol, un papel, cosa que ellos no eran. Cristo le estaba diciendo, lo que tú debías de haber hecho, no lo hiciste. Lo que el mandamiento dado por amor te debió de impulsar a ti a hacer, no lo hiciste, sino que sacaste el amor del mandamiento y fue más fácil
Dejar que una persona sufra durante 18 años. ¿Sabe qué es eso? Hermano, eso es ser, fíjese bien, con Dios, hipócrita. ¿Por qué? Porque diciendo conocer, fíjese bien, los mandamientos de Dios, no nos movemos en ellos bajo el motivo por el cual Dios los dio, que es el amor. Y aun siendo un día de reposo, ¿sí? Aun siendo un día tan especial para el pueblo de Dios, ellos quitaron el amor de ese día y solamente se fueron por la regla de que no hagas nada, de que no te muevas, no trabajes, no camines, no hagas nada. ¿Por qué? Porque hay castigos, ¿eh? Por ese lado se fueron. Por eso Cristo le llamó hipócrita. Porque debiendo de aplicar el amor de Dios en su vida, aún siendo día de reposo, no lo hizo. La práctica del amor de Dios, escucha hermano, hermana, la práctica del amor de Dios en nuestra vida es lo que verdaderamente nos lleva al cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Me escuchó? Se lo vuelvo a repetir. Si usted quiere cumplir con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios en su vida, solamente lo puede lograr a través de la práctica del amor en usted. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado, lo ha dado por amor. Y lo que no viene de amor, ¿sabe qué es? Es pecado. Y eso lo vamos a ver, hermano, en la carta de Juan el Amado. Que lo que no proviene del amor, hermano, simplemente, hermano, es pecado. Qué tremendo, hermano. Ponga mucha atención, no se me distraiga. Verá, ¿verdad que este tema, hermano, está buenísimo? Hermano, compartámoslo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día estamos en peligro de que nos pase lo mismo que a este hombre, el principal de la sinagoga. Dejar de seguir los mandamientos de Dios por amor y hacer de los mandamientos de Dios algo legalista. ¿Sí? Y cuando hacemos de los mandamientos de Dios algo legalista, hermano, es estar rechazando la gracia de Dios, es estar rechazando al Hijo de Dios en nuestra vida. Amén. Qué tremendo. Fíjese, hermano, le dice hipócrita. Cada uno, dice, de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Fíjese a qué punto tuvo que llegar Jesús. ¿Sí? O sea, aquel hombre tan duro, tan celoso, tan envidioso, que no se dio cuenta de la hipocresía en la que estaba viviendo, Jesús tuvo que ir al punto de decirle algo que Jesús no hubiera querido hacer, ¿sí? Pero Jesús lo tuvo que decir a este hombre, ¿por qué? Porque estaban bien ciegotes, hermano, porque estaban completamente, fíjese bien, en tinieblas, no se daban cuenta. Entonces Jesús les dice, a ver, me acusas de que yo sané, así como en el oficio de un médico, el que yo haya sanado a una persona, me acusas a mí tomando un mandamiento que fue dado por amor, cuando por el mismo amor, aún en día de reposo, mi Padre la haya sanado, cosa que siendo mi Padre Dios, yo acabo de hacer. Entonces le dice, ok, a ver, si a esas vamos, a ver, entonces dime, ¿acaso ustedes no desatan en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo llevan a beber? Ándenles, hermano. Mire, le voy a decir una cosa. Aquella gente, hermano, que manipula, aquella gente, hermano, que se enoja, aquella gente, fíjese bien, que aplica la palabra de Dios sin amor a la iglesia, a una persona, mire, ni le conviene. ¿Sabe por qué? Porque tiene cola que le pisen. Tiene callitos, hermano, que se le pueden pisar. Ay, ay, ay. Diga charrascas también, hermano. ¿Sabe por qué? Hermano, porque realmente aquellas personas, fíjese bien, que le quitan el amor de Dios a la obra de Dios, son personas que se convierten en las primeras infractoras de todo lo que es de Dios. Qué tremendo. ¿Sí? Se lo vuelvo a decir. Aquellas personas que le quitan el amor de Dios a la obra de Dios, a lo establecido por Dios, son las primeras, fíjese bien, que están en pecado. Son las primeras
que infringen la ley de Dios, que infringen la obra de Dios y la manipulan, la controlan. ¿Saben por qué? Porque ven que otros hacen lo que ellos no han podido hacer y generan tal envidia en su corazón, hermano, que los lleva a agarrar la misma palabra, el mismo mandamiento y quererlo aplicar de castigo, de exhortación a la gente, cuando son tan hipócritas porque ellos no pueden hacer lo que se supone que deben de estar haciendo. ¿Sí? Ay, 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 hermanos. Qué importante. Fíjese. Quiero decirle esto, hermano. Cristo les dice, a ver. Mucha atención, les dice, a ver. Dice, cada uno de ustedes, dice, en día de reposo, que no desatan a su buey y a su asno del pesebre y lo llevan a beber. Entonces aquellos, ¿verdad? Se quedaron así. No, es que eso no es ningún oficio, es que eso no es ningún trabajo. Sí lo hacemos de desatarlo del pesebre para llevarlo a beber, pero eso no es trabajo, eso no tiene nada que ver con el día de reposo. Y Jesucristo les dice, ¿cómo no? Claro que sí. Ustedes saben, les digo Jesús, que de las 39 cosas que no se deben de hacer en el día de reposo, sí, una es el no sanar. Pero la otra es el no desatar ni a un buey, ni a un asno, ni siquiera para llevarlo a beber. Ándenles, hermano. ¿Quién más conocía la ley sino aquel hermano que la dio? Jesús. ¿Me está entendiendo? Me estoy explicando. Se quisieron poner con el Hijo de Dios, fíjese bien, bien estrictos y diciéndole, es que el oficio de un médico aún está prohibido. Los enfermos tienen 6 días para que estén enfermos, para que sean sanados, pero en el día de reposo no, que se aguanten, que se esperen al día siguiente, porque en 6 días deben de ser sanados, pero en el séptimo no. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Qué tremendo, ¿sí? Entonces Jesús les dice, a ver, ok, el desatar a un buey y a un asno también está considerado dentro de las 39 cosas que no se deben de hacer en un día de reposo. Y ustedes, les dice, también lo hacen. Así que Jesús les dice, a ver, me están acusando de hacer algo en día de reposo cuando ustedes también hacen algo en día de reposo. Entonces Jesús les dice, mejor miren, les dice, cállense en la boca, no les conviene hablar, porque la misma acusación que me hacen ustedes es la misma acusación de la cual ustedes también son víctimas, son objeto de esa. Así que les dice Jesús, mejor les convendría ni hablar. Es tremendo, ¿no lo cree? Mire, ¿verdad? Si usted quiere esa información, hermano, en el libro de Shabbat, ¿verdad? 7, verso 2 es donde habla de las 39 cosas, fíjese bien, que no se deben, hermano, de hacer en el día de reposo. Y entre esas cosas, fíjese bien, está el desatar a un buey o a un asno para llevarlo a beber. En otras palabras, hermano, mire, no podemos ser jueces de cosas en las cuales nosotros mismos estamos fallando. Pero como es más fácil, ¿verdad? Por la envidia que sentimos de ver a alguien más que sí hace algo que yo no he podido hacer, pues es más fácil convertirme en su juez antes que hacer lo que yo se suponía que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer el principal de la sinagoga? Manifestar amor con esta mujer, ayudarla, ver por qué estaba enferma, ¿sí? Y aplicando el amor de Dios, mire, llevarla a una condición mejor. Eso fue lo que Jesús hizo. Se enojaron con él, lo acusan de sanar, toman un mandamiento, ocultando atrás del mandamiento sus verdaderas intenciones, ¿sí? Cuando Jesús los para en seco y les dice, hipócritas. Y yo quiero decirle algo, esa es la palabra correcta y adecuada para todos aquellos que sin amor hoy en día se están conduciendo en la iglesia de Jesucristo, manipulándola, robándole, forzándola, obligándola, fíjese bien, maltratándola, humillándola, haciéndole, fíjese bien, hacer cosas que no son de Dios.
Esa palabra es la que le queda a todos aquellos hipócritas. ¿Por qué? Porque debiendo de ser ellos los primeros en aplicar el amor de Dios, no lo están haciendo. Pero cuando ven que otro lo hace, se enojan y toman un mandato, toman algo establecido, fíjese bien, para castigar a la persona, cuando realmente lo que hay detrás, fíjese bien, de ese mandamiento, no es, hermano, el odio de Dios, es el amor de Dios. Pero están ocultando detrás del mandamiento su odio personal. ¿Por qué? Porque alguien está haciendo lo que ellos no son capaces de hacer. Eso fue lo que le pasó a Jesús. ¿Sí? Y quiero, hermanos, fíjese bien, casi concluir con esto. ¿Sí? En el verso 16 dice Jesús, para rematar todavía, ¿verdad? Dice, ¿y a esta hija de quién? Dice, y a esta hija de Abraham, ándale. Si cuando Cristo puso sus manos sobre esa mujer, fíjese bien, manifestó lo que había hecho Abraham para darles a entender a ellos que si la ley era importante en un personaje llamado Abraham, debían de ver en ese personaje Abraham, fíjese bien, el amor con el cual él amaba a Dios, con el cual Dios le daría al pueblo a partir de Abraham una ley por amor. Entonces por eso Jesús dice, y a esta hija de Abraham, o sea, hermanos, estaban bien ciegotes, ¿sí o no? ¿Verdad? Veían lo que querían ver, ¿sí? Nada más lo que querían ver, hermano, lo que les convenía, eso era lo que veían, ¿sí? Y dice, y a esta hija de Abraham, fíjese, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. La mujer estaba sedienta, así como un buey, como un asno, fíjese bien, de agua. Tenía una necesidad. Esa necesidad, fuera física o fuera espiritual, como en este caso era espiritual. Mire, para Cristo era de lo más fácil, hermano, liberar a esta mujer por la necesidad que había en ella. Póngame atención. Y Cristo, fíjese bien, compara la obra de llevar a un buey o a un asno, fíjese bien, de desatarlo para llevarlo a que satisfaga su necesidad con agua. Compara eso, fíjese bien, Jesús, con el hecho de la necesidad de la mujer, que estando atada, tenía, fíjese bien, la necesidad de ser libre. Entonces Cristo les dice, a ver, discúlpenme, pero ustedes me están acusando de algo que ustedes también están transgrediendo. Y así como ustedes desatan a su buey y a su asno para que beba agua y su necesidad sea cubierta, ¿cómo yo iba a dejar a esta mujer con una necesidad tan grande que desde hace 18 años ella necesitaba ser libre? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, hermano, fíjese bien, ¿sí? El punto es, hermano, que cuando separamos el amor de lo que Dios ha hecho, nos convertimos en personas duras, en personas legalistas. Pero cuando el amor, fíjese bien, lo vemos en todas las cosas que Dios ha hecho, entonces los mandamientos dados por Dios, escuche, lejos de que sean transgredidos, son cumplidos. Es cuando verdaderamente cumplimos con la ley de Dios. ¿Sabe cuál es la ley de Dios? ¿Sabe cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor. Amén. Amén. Así que Cristo, en otras palabras, les estaba diciendo, a ver, deja que tu asno se muera. Déjalo que se muera de sed, ¿verdad? No lo desates, déjalo así. No, ¿cómo lo voy a dejar? Lo necesito. Como lo necesitas, ¿verdad? Por eso lo desatas y lo llevas a beber. Bueno, porque Dios ama a esta mujer, la ha desatado de la opresión del enemigo para que sea libre, aún en día de reposo. ¿Por qué? Porque Él instituyó el día de reposo para que le demos gracias a Él. Y al darle gracias a Él, que este motivo de liberación sea tan grande que precisamente nos lleve a glorificar a Dios en un día que es el de reposo. Aleluya. Amén.
Fíjese, hermano, verso 17, ¿verdad? Dice, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Póngame atención, con esto termino. ¿Quiénes estaban enojados? ¿Sabe quiénes? Los que debían de estar contentos. ¿Por qué debían de estar contentos? Porque eran ellos los que debían de estar haciendo el bien al pueblo. Entonces, los que debían de estar contentos estaban enojados porque no estaban haciendo lo que se suponía que Dios les mandaba que hicieran. Se fueron por el legalismo, quitándole el amor al mandamiento, ¿sí? Y se convirtieron en personas tan religiosas, tan legalistas, que acusaban a todos imponiéndoles cargas que ni ellos mismos podían llevar. Pero ¿sabe quién estaba contento aquí? Dice que el pueblo se regocijaba. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo, hermanos, veía en los hechos de Jesús, en los actos de Jesús, veía el amor de Dios. ¿Sí? Hermano, qué hermoso es esto, fíjese. Este pasaje nos muestra dos peligros, hermano, o dos cosas que nos pueden suceder. Fíjese bien, la número uno, que podemos llegar a amar más al sistema que a las personas a quien Dios amó y que dio un sistema por amor para nuestro cuidado. ¿Y a qué le llamo sistema? Le llamo, hermano, a aquello, fíjese bien, que Dios ha dado para nosotros como sus hijos, para nuestro cuidado. Sabe que hoy en día, hermano, mire, hay tantas leyes, no de hombres, perdón, no de Dios, sino de hombres, dentro de nuestras congregaciones. ¿Sí? Y que esas leyes, fíjese bien, ocasionan más temor que lo que debemos de tener, hermano, por Dios, que debe de ser un respeto a Él. Y casi, hermano, se le tiene más miedo, fíjese bien, al líder, al apóstol, al profeta, al pastor, ¿sí? Por causa, hermano, de que ha impuesto leyes, fíjese bien, en la congregación, que nada tienen que ver con el amor de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que mucha gente ama más, fíjese bien, le tiene más amor a lo que el hombre establece que a Dios, quien ha creado al hombre. ¿Se da cuenta? Mire, hay algo que necesito decir y pues no sé cómo vaya a ser tomado, hermano, pero hoy en día hay tantas denominaciones. ¿Sabe qué son las denominaciones? Ahí le va. Las denominaciones son, fíjese bien, organizaciones humanas, formadas por argumentos humanos, o sea, en otras palabras, por leyes de hombres, no por las de Dios. ¿Y sabe qué hacen esas denominaciones? Le quitan el amor de Dios a la obra de Él. ¿Sí? Al grado que la gente ama más lo que el hombre establece que al Dios que creó al hombre. Y es triste, hermano, darnos cuenta de eso. Es triste ver, hermano, lugares en donde el amor de Dios no está presente, lugares que están llenísimos de gente, donde el amor de Dios no está presente, hermano. Y la gente, hermano, le tiene más miedo, ¿verdad?, a las leyes de los hombres que tenerle amor, respeto, reverencia al Dios, fíjese bien, que lo dio todo para que su iglesia se formara aquí en la tierra. Qué triste, hermano. Lo número dos que también nos muestra, hermano, dentro de todo esto que vimos en este pasaje, fíjese bien, que no es la voluntad de Dios que alguien, hermano, sufra ni un momento más. ¿Qué le parece? ¿Sí? Hermano, si lo primero que le mencioné, el no amar, fíjese bien, lo que el hombre establece antes que a Dios, fíjese bien, eso, hermano, nos puede llevar a que pongamos el evangelio de Cristo por debajo de lo que un hombre dice. Peligroso. Si usted está en un lugar así, sálgase de ahí. Fíjese bien, hermanos, solamente se puede llegar a amar, fíjese bien, se puede llegar a amar a la gente cuando realmente, hermanos, se ama a Dios. ¿Sí? Y cuando realmente amas a Dios, amas a la gente. ¿Sí? Y todo lo que hagas por la gente va a estar regulado por el amor. Y no crear leyes, no crear un sistema que force a la gente a querer amar a Dios, porque no se va a poder. ¿Sí? Al contrario,
se va a crear todo lo contrario. ¿Sí? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A mí me sorprende, hermano, cómo Cristo nos deja enseñanzas que al día de hoy, fíjese bien, son tan vitales para nuestra vida cristiana, para nuestras iglesias cristianas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, hermano, hagamos una pausa. Mire, voy a terminar, cierro mi Biblia, ¿verdad? Y yo quiero invitarle a que haciendo una pausa en nuestra vida cristiana nos demos cuenta si realmente amamos a Dios en nuestra vida. No digo, fíjese bien, que usted le falte el respeto a su pastor. No digo que usted pase por encima de las autoridades en su iglesia. No estoy enseñando ni diciendo eso. Sino que verdaderamente, fíjese bien, aún dentro de la iglesia, una autoridad establecida por Dios, escúchelo, le va a llevar a usted a amar a Dios más que cualquier cosa, hermano, que el hombre pueda hacer. Por lo tanto, un pastor que le enseñe eso es merecedor también de su respeto. Amén. Un pastor que a usted le enseñe a amar a Dios antes que cualquier otra cosa, es un pastor a quien usted realmente, hermano, yo le invito a que se sujete. Amén. Pero si usted tiene un pastor, fíjese bien, que le enseña a usted a tenerle más miedo a él o a otra persona de la iglesia, aun sea una mujer, aguas. No sé qué está usted haciendo ahí. ¿Sí? No sé qué está usted haciendo ahí. ¿Sí? Tenga cuidado, no se confunda. ¿Sí? No se vaya por la hipocresía. Elija la autenticidad del amor de Dios. Amén. Así que haciendo esa pausa en nuestra vida, hermano, hermana, pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que realmente, hermano, su amor estando presente en nuestras vidas nos impulse, fíjese bien, no a transgredirlo a Él, no, olvídese de eso, no estamos enseñando eso, sino que el amor de Dios en nuestra vida nos lleve a cumplir con todos los mandamientos que Él nos ha dado. Es ilógico, fíjese bien, querer cumplir con las cosas que Dios espera de nosotros sin amor. La única manera de cumplir con lo que Dios espera de nosotros es a través del amor. Porque cuando usted ama, mire, aún lo que está establecido en los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20, cuando usted ama, evita todo eso. Y usted lo cumple fácilmente. Por eso a Cristo le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando amas a Dios, cumples con toda su ley. Y cuando, fíjese bien, hermano, hermana, cuando aplicas el verdadero amor de Dios en tu vida, entonces eso hace que a tu prójimo no le hagas ningún daño. Porque si tú lo dañas, es como si te estuvieras dañando a ti mismo. Haciendo esta pausa en nuestra vida, tomemos la decisión correcta. Le invito a que cierre sus ojos. Y si hay alguna persona que por primera vez está escuchando este mensaje de la palabra y quiere recibir a Jesús en su corazón, el recibir a Jesús en su corazón es confesar con su boca que Jesús es el Señor, creer que Dios lo levantó de los muertos porque así está escrito en la palabra, y con ello obtener la salvación. Todos con los ojos cerrados. Si hay alguna persona que desea ser salva a través del amor del Padre en Jesucristo, yo le invito a que haga esta oración y diga: Señor Jesús, te entrego mi vida, me rindo delante de ti, confieso mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados en mi vida y te pido perdón por todos ellos, porque tú tomaste mi lugar en la cruz para que yo no tuviera que pagar por mis pecados. Tú lo hiciste por mí y diste tu cuerpo y diste tu sangre por mí. Y hoy hago mío tu sacrificio y confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida,
que tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Y te recibo en mi corazón para que seas el único Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por salvarme, tomando mi lugar. Ahora te pido que tu Espíritu Santo esté en mí, que esté en mi vida y que me llenes con Él. Gracias, Cordero de Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora quiero pedirle a toda la iglesia, a todos los hermanos que nos ven, a que también oremos juntos. Amén. Señor, gracias te damos por este mensaje de tu palabra. Señor, cuántas cosas tenemos que aprender de ti. Tus enseñanzas, tus palabras son tan importantes que no queremos dejarlas caer a tierra. Queremos tenerlas presentes en nuestras vidas, Señor. Y hoy hemos entendido que en nuestra vida puede haber hipocresía, porque debiendo de hacer por amor lo que tú esperas de nosotros, no lo estamos haciendo. Y ha sido más fácil manipular, controlar, maldecir, ser jueces de otros, que vemos que sí hacen lo que a través del amor tuyo, Señor, tú les mandas hacer. Y lo que nosotros debiéramos de hacer, no lo hemos hecho. No queremos caer en esa condición de hipocresía, en esa condición de ser faltos, mi Señor, de tu conocimiento y de tu amor. Mi Señor, gracias porque tú llevaste a cabo esta obra mostrándonos que tu amor está por encima de cualquier otra cosa, porque esa cualquier otra cosa tú la diste a través del amor. Y cuando realmente practicamos el amor, es cuando realmente cumplimos con todas aquellas cosas que tú nos mandas. Señor, enséñanos, ayúdanos, mi Señor, a ser como tú. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por tus palabras, Maestro. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Amén. ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Alguien se goza con esta enseñanza? Gloria al Señor. Yo le invito a que no se pierda las enseñanzas de los lunes del mes de marzo. Amén. Que no estaremos dando clases de instituto por aplicaciones de exámenes, sino que estaremos enseñando de los evangelios. Y hoy nuevamente tomamos un pasaje que solamente Lucas, hermano, lo menciona. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues hermano, pues ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy, ¿verdad? Yo le pido, ¿verdad?, que no se pierda la enseñanza de mañana martes en el estudio de Conociendo la Palabra de Dios. Se continuará con la segunda parte de las epístolas del apóstol Pablo. Y es, fíjese bien, un estudio, hermano, que necesitamos tener, necesitamos conocerlo. Así que yo le invito a que no se lo pierda el día de mañana, martes a las 8 en punto. Amén. Bueno, pues vamos a cenar. ¿Qué le parece? Cenar rico. No se olvide a las 10 de la noche la oración del ministerio del Centinela. Iglesia, perseveremos en la lectura y en la oración en nuestros hogares. Amén. La lectura de la palabra y la oración, la comunión con el Señor. Amén. Saludos a nuestros hermanos en Ecuador, a nuestros hermanos en Canadá, en Estados Unidos, en todos los estados de la República Mexicana también, en Europa y en Oriente, donde sea que nos vean. Que el Señor los bendiga a todos, a todas las familias, a todos los hermanos y hermanas en Cristo, en todos los ministerios. Que el Señor los bendiga y que la paz de Cristo sea con todos ustedes ahora y siempre. Y que la comunión con su Espíritu esté presente en sus vidas a cada instante también. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues a cenar, pase una excelente noche y, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana martes a las 8 de la noche. Bendiciones.